Muy bien, ahí estamos. Entonces, habíamos visto que la mónada tiene una conciencia limitada, pero lo que es limitada la conciencia para todo ese universo, para esa mónada, para ese elemento, para esa vida que hay, para esa creación, para esa existencia. Entonces, para lograr como un orden en todo este contexto, vamos a entender que la mónada, como estructura básica del espacio-tiempo, se organiza en patrones y en configuraciones como muy complejas que surgen a partir de la gravedad cuántica de los bucles. Ahí es donde viene esa cantidad de existencias de una misma. Y en ese sector, el espacio-tiempo es discreto y esas unidades básicas de la mónada se encuentran organizadas en patrones similares a las mónadas. Son similares, pero no son las mismas. Entonces, con todo esto que quizás suena como desconocido, el tema es cuál es la importancia de entender, de comprender y de conectar con la mónada. Si tenemos que representar a la mónada como una identidad, podemos decir que la mónada es una entidad espiritual única. Es la esencia de todo lo que existe en el universo y cada mónada contiene en sí misma la chispa divina. Por lo tanto, si se logra conectar con la fuente de la mónada, en realidad se logra conectar directamente con la fuente divina del universo, ¿verdad? Esto quiere decir que cada ser y cada objeto o cada entidad en el universo se encuentra conectado a través de una red de mónadas que a su vez se encuentran interconectadas entre sí y que juntas forman todo un coherente unificado. Ahora, independiente, cada mónada es única e irrepetible. Por lo tanto, todo su contenido se encuentra basado en propiedades y características que la hacen irreductible. La mónada es inmortal y es eterna. Por lo tanto, si representamos el concepto de mónada en un ser vivo, en una personita, en nosotros, comprendemos que el ser vivo continúa existiendo incluso después de la muerte del cuerpo físico. Y ahí es donde comenzamos. Fractal galáctico. El fractal galáctico es la representación de uno mismo que muestra patrones autosemejantes en diferentes escalas y niveles de detalles. Nosotros ingresamos a la sala despejada y vemos fractales nuestros. Son patrones autosemejantes, uno mismo, ¿sí? En diferentes escalas y diferentes niveles de detalle. Es una imagen que contiene patrones similares, pero no idénticos de uno mismo. Contiene diferentes niveles de magnificación. En uno más grande, en otro más pequeño, uno más flaco, otro más delgado, uno doblado, otro recto. Esta misma explicación, todo esto mismo sucede con las galaxias. Son enormes sistemas de estrellas, planetas, gases y polvo cósmico que todo en conjunto se unen por una gravedad, o sea, se unen gravitacionalmente para formar una estructura compleja pero dinámica. Hay una interacción. Sabemos hoy por hoy, las galaxias tienen mucho contenido, vamos a ver algunos, pero lo que entendemos es que la galaxia y el concepto de galaxia y de mónada y del ser humano, la personita que camina, es el mismo. Es decir, que posee la misma estructura y respeta el mismo principio. Entonces, los fractales galácticos imitan esta complejidad del espacio general, de la mónada, de la galaxia, y entonces crea imágenes que parecen galaxias reales en muchos aspectos, pero es decir que en realidad son fractales galácticos, que se construyen a partir de patrones similares a los de la galaxia a la que pertenece. Y por lo tanto, ese fractal galáctico posee diferentes escalas y niveles de detalle, creando una imagen fractal que parece un originario. Entonces van a ver que en algún sector de esa sala de espejos me encuentro un poquito más grande, más chica, más chica, más chica, más chica, hasta el final. Entonces ahí viene otro tema. Entendiendo más o menos lo que es un fractal, que es como una representación de nosotros mismos, vamos a entender cómo se integra todo esto. Porque si una mónada es la unidad básica de una realidad contenedora de la chispa divina y cada objeto o cada existencia del universo se encuentra contenido en la mónada, entonces el fractal galáctico cumple el mismo comportamiento, pero ya a nivel local, porque es de uno. Y esto quiere decir que un ser vivo pertenece a este universo, que es un universo local, tiene una ubicación, y eso significa también que ese ser es único en su fractal. Y no solamente eso, sino que además este ser posee diferentes fractales, y estos fractales, si respetan la misma línea, el mismo comportamiento, las mismas propiedades, tienen fractales similares pero no iguales, conectados entre sí. Y entre estos fractales quiere decir que rige un originario. Entonces ahí viene lo que es la composición del universo. Este universo contiene una cantidad innumerable de materia, energías de todos los tipos. Aquí en el planeta Tierra muchos todavía ni se han llegado a estudiar. Existe un comportamiento y relación entre lo que es espacio-tiempo. Hay una variedad de objetos y fenómenos cósmicos que muchos los conocemos por la televisión, por el colegio y demás. Y voy a mencionar 7 que son los más básicos que nosotros podemos entender hoy y que si los leemos y los escuchamos, captamos
estamos y podemos identificar de qué se trata. El primero es la galaxia. Las galaxias, que son muchas, son enormes sistemas de estrellas, planetas, hay gas, polvo cósmico, y todo eso se une, como dijimos antes, a través de una fuerza de gravedad que forma estructura. Después están las estrellas, que son cuerpos masivos que emiten luz y calor, y eso es debido a la fusión nuclear que tienen en su núcleo. Después vienen los planetas, que son en algunos casos objetos rocosos o gaseosos que orbitan alrededor de una estrella. Claro que hay planetas que no son físicos, ya lo vamos a ver después. Hay nebulosas, que son nubes de gas y de polvo en el espacio, que pueden ser el lugar de formación de nuevas estrellas, por ejemplo, y ahí empieza todo un mundo nuevo, ¿verdad? Porque sabemos que la estrella también es el Sol, y hay otras estrellas alrededor y por su planeta. Igual, ahí empieza. Después hay agujeros, que son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Eso es un agujero negro. Están los agujeros blancos, que es donde se crea vida. Hay ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo y que se propagan a través del universo y son causadas por objetos masivos en movimiento. Y después están las partículas subatómicas, que son componentes fundamentales de la materia, como ser electrones, protones, neutrones, que se encuentran en los átomos y forman la base de la química y de la biología, entre otras cosas, como para que nosotros podamos entender. Entonces, estos son algunos de muchos de los objetos y de fenómenos que existen y que suceden, que se encuentran en el universo en constante evolución. Y la pregunta es, si nosotros somos personas y somos materia, y acá tenemos 7 elementos: galaxia, estrella, planeta, nebulosa, agujeros, ondas gravitacionales y partículas subatómicas, ¿a cuál de estos elementos ustedes creen que nosotros pertenecemos? Pertenecemos al número 1, que es galaxia, pertenecemos a las estrellas, a los planetas, a las nebulosas, a los agujeros, una onda gravitacional y a partículas subatómicas. Somos todo eso. Pero ahora, aquí, estamos construidos de algo. Este cuerpo físico, ¿a cuál pertenece? A las partículas. Exacto, a las partículas. Esto quiere decir que pertenecemos a partículas subatómicas. Significa que nosotros somos una partícula subatómica. Sí. Durante el desarrollo evolutivo de las formas humanoides dentro de la familia galáctica, las polaridades femeninas y masculinas se manifestarían en cuerpos diferentes pero complementarios. Esto significa que las polaridades siempre tienen que unirse y ser integradas. Por eso es que rige un fractal principal y tiene todos sus otros fractales, y después de eso viene otra entidad, un hijito, una familia, porque no es una sola. Es uno en cierta cantidad de fractales. Para entender más en esto, vamos a entender ahora cómo es la infusión dimensional. Entonces, hablamos que había agujeros, hay agujeros negros, pero hay agujeros blancos, y uno de esos es el desarrollo de, se genera un prisma. Entonces, al pasar un rayo a través de un prisma, se obtiene un espectro de luz que está fragmentado en 7 frecuencias de colores visibles. Por ejemplo, el arco iris, cuando se combinan los gases con los diferentes estados, el líquido, el gaseoso. Entonces, dentro del tejido del espacio-tiempo, de todo lo que tiene una distancia, una medida que se puede ver, se puede calcular, en ese espacio-tiempo de la constelación de Lira, que es una de varias constelaciones, existe el prisma, es el famoso prisma de Lira, que es un agujero blanco que cuando una parte del todo, de lo que viene más allá de la mónada, pasó por el prisma de Lira, la conciencia fue fragmentada en 7 frecuencias vibratorias que representan la conciencia colectiva de la familia galáctica en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cada fragmento obtuvo conciencia de todas esas frecuencias o densidades diferentes. Es decir, que si yo en la sala de espejo me tapo los ojos, esto se va a ver reflejado en el comportamiento en diferentes espejos, pero en todos. Y cada uno va a mostrar su parte. Hay espejos que quizás me muestran solo las piernas y no va a reflejar los ojos tapados. Sin embargo, yo sí tengo los ojos tapados. Y hay otros espejos que sí van a reflejar esa imagen de ese otro fractal. Entonces, sucede que esta conciencia también se fragmentó. Y esos fragmentos se apartaron uno del otro para tomar su posición, porque tienen su propia vida, su propia forma, aunque rige un original. El camino de salida y acceso para intercambiar que une estos fragmentos se denominan portales. Esos son los famosos portales. Portales hacia el tiempo, hacia el espacio, portales hacia las dimensiones, portales entre diferentes elementos.
Quienes son terapeutas conocen lo que es un portal para que accedan otras entidades, portales para otras dimensiones. Entonces, esto demuestra que el proceso de fragmentación del alma, cuando se encarna en un cuerpo físico, comprende una conciencia de primera densidad. Esa es su primera etapa. En ese punto, se percibe uno a sí mismo como algo intrínsecamente conectado al entorno. Esto quiere decir que físicamente uno es una masa en vida de código genético, de código ADN, con el potencial de convertirnos en un ser humano consciente. Es decir, que si yo ingreso a esta sala de espejos, yo me percibo al moverme, al tocarme, y me doy cuenta cuál soy yo, el original. No me voy a perder entre los espejos. Mantengo mi estado de conciencia, y mi estado de conciencia se ve reflejado en los otros espejos también. Por ejemplo, si yo me muevo, retrocedo, avanzo, me muevo, hago una carita. Fíjense que cada uno tiene como su propia vida, respeta el lineamiento del principal, pero son muchos y cada uno con su forma, con su geometría y con sus propios elementos. Entonces, si aquí en el presente, en este espacio-tiempo que se mide, que se palpa, que se puede calcular, nosotros somos uno de varios de nuestros fractales, de nosotros mismos, entonces hay un lugar atemporal donde se ubican todos nuestros fractales, inclusive este mismo fractal que somos ahora, porque ahora nosotros seríamos un espejito, uno más. Y como estamos intrínsecamente conectados con el entorno y somos físicamente masa de códigos de ADN, entonces esa composición la tenemos en nuestro fractal originario, en el primario, pero también en todos nuestros fractales, porque no somos un espejito, somos fractales, el originario y todos los fractales del originario. Entonces, si desde aquí, en este espacio-tiempo, nos conectamos a nuestro fractal originario, podemos reparar o regenerar nuestro ADN desde allí, desde la línea atemporal. Y esa regeneración va a afectar directamente también a este fractal en esta línea de tiempo y de espacio. Entonces, quiero hacer un paréntesis con esto porque vamos a otra cosa, a otra información, y les quiero contar que históricamente, cuando se elige la primera zona para ser colonizada, después de la fragmentación, el pasaje por la línea blanca del espectro de Lira, todo este universo, todo esto se encontraba con la vecindad de la constelación de Lira, porque ahí es donde se produce, donde se genera el inicio. Entonces, la mayoría de los miembros de la familia galáctica que tienen una conexión genética con la Tierra, tiene sus raíces en el sistema de Lira. Y aquí en la Tierra son fractales. Aquí en la Tierra, como en otros planetas y como en otras dimensiones, como en otros sectores, otros lugares del espacio, de la galaxia. Entonces, es aquí donde tuvo lugar el primer proceso de integración. Y para quienes conocen, más o menos escucharon nombres de planetas o de entidades o de seres y demás, hay 8 integracionales que son los primeros. Primero crearon Arcturus, Zeta Reticuli, Pléyades, Orión, Sirio, Apex, Vega y el mismo Lira. Lira como uno de los fractales. Por naturaleza, estas civilizaciones se solapan en el tiempo y espacio, por lo tanto, no son lineales y lógicamente se alojan en diferentes dimensiones. De todas estas civilizaciones, la arcturiana es la no física. Estamos hablando de estas 8. Hay muchas más. Para el caso de Arcturus, el portal atraviesa dimensionalmente cada área habitada desde la infusión dimensional, o sea, de esto que estamos explicando de la infusión. Entonces hay un traspaso, pueden pasar a través de dimensiones por medio de los portales. Con esto ustedes van a comprender por qué la técnica que utilizo se llama casualmente hiperconciencia, o sea, un estado elevado de la conciencia, hiperconciencia, multidimensional, todas las dimensiones, arcturiana. Yo puedo hablar de mi familia galáctica, del conocimiento que yo tengo, que es mi origen. Entonces, vamos a ir a lo que es el sector galáctico, porque ese lugar donde están los fractales, que es en el no tiempo y en el no espacio, es un sector atemporal. Y para que se pueda entender, yo le llamé el sector galáctico. Para comprender esto, dijimos que somos una partícula subatómica en este universo, para esta mónada. Es decir, que tenemos fractales de nosotros aquí, que por algún lado a nivel galáctico, no en este planeta solamente, para esta dimensión y para este espacio-tiempo, sino que también en la zona galáctica, donde estos otros fractales nuestros cumplen la misma función
de representación de la misma existencia. Es decir, que nosotros aquí somos un espejito, pero allí en el sector galáctico tenemos el resto de los espejos y el originario de. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos fractales nuestros, refleja su mundo de manera diferente. Entonces, algunos son de forma, de alguna manera, otros de otra, algunos son más débiles, otros más poderosos, o sea, tienen diferentes propiedades, y cada fractal posee su conciencia limitada, por eso difiere uno del otro. Ahora, es limitada a la secuencia y a la estructura de vida donde se desarrolla. Es decir, si yo estoy con un fractal acá en la Tierra en tercera dimensión, estoy limitado a las secuencias y a la estructura de esta tercera dimensión. Yo de acá no puedo salir flotando, volando al espacio, ¿verdad? Entonces, el fractal comienza a tener el mismo comportamiento de nuestra vida acá. Y todo lo que hablamos antes lo tiene el fractal. Dijimos que posee una estructura y una organización. Dijimos que se encuentra en constante comunicación entre sí y se influyen mutuamente. Entonces, nosotros no somos esto solo. Tenemos nuestros fractales que se encuentran en constante comunicación entre sí y se influyen mutuamente. Hay una influencia ahí en el sector galáctico. Y si lo ubicamos en el sector galáctico, entendemos que este proceso da función a la diversidad. Uno es diferente al otro. Procede el mismo, pero no es idéntico. Es decir, que todos andan por ahí en su mundo, pero funcionando. Y de alguna manera, si alguno anda mal, todos los otros van a sentir ese malestar. Es decir, que repercuten todos, porque funciona la diversidad. Entonces, vemos que el fractal también cumple todo lo que explicamos antes de la mónada y demás, porque se organiza en patrones y en configuraciones complejas a partir de la gravedad cuántica de bucles, donde el espacio-tiempo es discreto y donde sus unidades básicas se encuentran organizadas en patrones similares a los de la mónada. Además, el fractal es una entidad espiritual única. Soy yo el que ingreso a la sala de espejos y me veo como un fractal. Es decir, que es la esencia de todo lo que existe en mi universo cuando ingreso al espejo y creo esa vida, porque cuando yo salgo del sector, yo ya no estoy, ya no hay un universo ahí, mi universo. Y si todo eso se cumple, quiere decir que mi fractal originario contiene esa misma chispa divina. Si mi originario tiene la chispa divina, mis fractales también. Por lo tanto, si se logra conectar con la fuente del fractal, en realidad se logra conectar con la conexión directa de la fuente divina del universo, porque el fractal pertenece al universo. También se cumple la otra secuencia, que cada ser se encuentra conectado a través de una red de fractales que a su vez en este sector se encuentran interconectados entre sí, por eso hay resistencia y se sienten, y que además forman un todo coherente y unificado, por eso están en el sector, por eso tienen relación uno con otro, por eso si yo me muevo, en el espejo también hay movimiento, en cualquiera de los fractales. Entonces se cumple otra función, que también cada fractal es único y repetible, y ahora van a ver por qué más adelante, porque todo ese contenido que se encuentra basado en propiedades y características que lo hacen irreductible, hacen que ese fractal sea inmortal y eterno. Por lo tanto, el ser vivo continúa existiendo incluso después de la muerte del cuerpo físico en su fractal y en los otros fractales suyos. Entonces, vamos a continuar analizando y ensayando todo lo que dijimos al principio y se cumple otra función, que el fractal galáctico es la representación de uno mismo que muestra patrones autosemejantes en diferentes escalas y niveles de detalle, y que el fractal es una imagen que contiene patrones similares pero no idénticos de sí mismo en diferentes niveles de magnificación. Es decir, que poseen la misma estructura y respeta el mismo principio que la galaxia, que la mónada, que la supramónada, etc. Además, los fractales galácticos imitan esta complejidad creando imágenes que parecen galaxias reales en muchos aspectos, porque si yo como unitario adentro de la sala de espejo me muevo, los fractales también se mueven. Es decir, que un fractal galáctico en la misma representación se construye a partir de patrones similares, al igual que sucede en la galaxia en la cual pertenece. Por lo tanto, ese fractal galáctico posee diferentes escalas y niveles en detalle, creando una imagen fractal que parece al originario. Nos da a entender que hay un originario. Yo a eso le llamo sector galáctico. Ahora bien, vamos a entender lo siguiente. Yo sé que esto puede impactar un poquito porque, bueno, la información quizás no se entiende muy de golpe, pero esto lo vamos a seguir ampliando. Yo lo que quiero es, con esto, mi intención es explicar por qué utilizo esta información para trabajar, para captar, para realizar la sanación y los procesos de reparación. O sea, yo no soy sanador, sino lo que hago es soltar, liberar a la persona de todo lo que hay. Entonces, para eso, al identificar lo que es un sector, yo lo que estoy haciendo es comprender que hay algo más aparte de acá del planeta. Hay algo más. Yo estoy en otro sector.
también. Y esto yo lo voy a representar así. Yo tengo un sector galáctico, ¿ok? Yo esto lo llamé sector galáctico. Entonces, ¿qué sucede? Este sector galáctico, aquí abajo estoy yo, acá hay otra persona, ¿sí? Y resulta que, lógicamente, si yo vengo de un fractal, mi fractal está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. En las zonas entre este sector, digamos que es el planeta Tierra, todo esto, para llegar al sector galáctico tenemos que pasar, bueno, por 72 cuerpos y demás, que eso es otro tema, y hay diferentes planos. Está el famoso plano astral, habrán escuchado los viajes astrales o información astral. Esto también tiene un orden a medida que evoluciona o que avanza en frecuencias, en niveles de frecuencia más elevada. Entonces, primero tenemos el bajo astral, más conocido como el umbral, ¿no? Ahí parece que uno le tiene miedo, no pasa nada. Son diferentes gradientes. Ese umbral, a su vez, que es muy amplio, acá parece pequeño, pero es todo un mega multiverso, tiene diferentes gradientes, diferentes grados. Después sigue el plano astral, que es donde uno viaja, hace esos viajes astrales y de ahí puede ver desde arriba, ver la casa, la propiedad, puede visitar otros lugares. Y después está el astral superior, donde ya uno asoma la cabecita y ve otros planetas, o puede llegar a ver otras vidas, pero se detiene ahí. Es decir, que no pasa de eso porque ya pasa a otra estructura, a otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? Si volvemos aquí abajo, vamos a entender que en donde estamos viviendo nosotros ahora, que puede ser en la tercera dimensión, bueno, ya algo está pasando a la cuarta dimensión, nos encontramos en el presente, ahora, el actual, pero también hay un pasado y también tenemos un futuro. ¿Qué sucede? En el pasado, dentro de esta zona de aquí abajo, en el planeta Tierra y demás, tercera, cuarta dimensión, encontramos vidas pasadas, situaciones buenas, malas, encontramos que hay trabajos de entrega, que está el famoso karma, el dharma, la hibridación, que hay reencarnaciones y comienzan todos esos conceptos. Ahora, ¿qué sucede en el presente? Porque nosotros tenemos un sector galáctico y nosotros estamos aquí, pero ahora nosotros tenemos una nebulosa, una neblina, nosotros no sabemos nada, que tenemos vidas pasadas, que hay entregas, contratos, que hay karma y demás. Hemos escuchado, pero no memorizamos nada, no recordamos nada y no sabemos nada. Ahora, ¿qué tal si nosotros, como fractal que somos, conectamos con nuestro fractal galáctico? Tenemos que ir a nuestro sector galáctico. Y entonces, ¿qué sucede? De nuestro sector galáctico nosotros ya podemos visualizar el pasado, presente y futuro de nosotros mismos. Y no solamente eso. Supongamos que el rojito somos nosotros, nosotras, y el azul es nuestro esposo, nuestra esposa. Esta otra personita también tiene su sector galáctico y también tiene ahí dentro sus fractales. Pero no solamente eso. Dentro de nuestro sector galáctico, si yo aquí me encuentro con mi esposo, con mi esposa, también acá están los hijitos, acá está papá, acá está mamá, un amigo, un vecino, la profesora, el enemigo, todos están en nuestro sector galáctico, porque no por casualidad aparecen en algún momento de nuestra vida. Entonces, entre estos dos hay una relación acá en la Tierra. Puede ser un parentesco familiar, se conocen y forman una pareja, se unen, pero si esto cumple con la ley de fractal, esto también sucede en el sector galáctico. Y si eso sucede en el sector galáctico, lo que sucede es que se unen. Y cuando se unen en el sector galáctico, cada uno de ellos puede observar todos los fractales que tiene la otra persona. Aquí, claro, en la Tierra, desmemorizados, no lo podemos ver en tercera dimensión, que densidad física es baja. Pero en el sector galáctico tenemos diferentes dimensiones y más, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Si yo desde aquí me veo desde mi sector galáctico, yo puedo ver el futuro mío. Es más, al existir mi sector galáctico y al entender que yo soy un fractal, mi futuro inmediato ahora es lo que yo estoy diciendo ahora, y apenas terminé de decirlo, ya eso corre cuenta del pasado, lo que estoy diciendo del presente, y lo que voy a decir en el futuro, que ya acabo de decirlo y ya cumplí con el futuro. Y el último instante, microsegundo del futuro, es cuando muero. Y significa que cuando muero, yo subo nuevamente aquí, a mi fractal originario. Entonces, desde arriba del fractal originario, puedo ver el futuro, pero puedo ver el presente. Y si veo presente, yo también puedo ver el pasado. Quiere decir que no es necesario venir acá, abajo, para ver el pasado, las vidas pasadas, el karma y todo eso, y quedar encerrado en los que enseñan aquí abajo que tengo la culpa, que yo soy el culpable, que todo lo provoco yo, que yo mismo tengo que curar todo lo demás. ¿Se entiende? Porque, claro, si nosotros somos una constitución genética de un fractal originario, este que está aquí abajo es solo un espejo. Y cualquier problemática que yo tenga aquí la soluciono en el originario, en el que entró en la sala de espejos a moverse. Y no solamente eso, yo desde ahí arriba puedo ver dentro del sector galáctico a los otros, a papá, a mamá, al vecino, al enemigo, al esposo, incluso todo mi sector y todos mis fractales
todos los fractales míos. Y lo que tiene interesante esto es que al ver todos los fractales y los puedo reparar también los fractales de todas las personas que están relacionadas conmigo. Entonces, este es el trabajo que uno realiza desde aquí, accediendo al fractal galáctico, en el sector galáctico, donde se encuentran todas las otras personas que nosotros conocemos y que se nos cruzan en un camino, incluso las personas que nosotros atendemos, porque por algo se cruzan el camino.